la red de embalses que toma el Limay, ¿no? Y todas las obras de Hidronor. Ahí también trabajaron por primera vez muchos arqueólogos. Borrero, por ejemplo, era un joven. Había muchos estudiantes y recién graduados que trabajaron junto con la mujer de Bórmida en ese entonces, en una obra grande, de la cual hay una publicación, por ejemplo, que fueron haciendo un avance territorial, fueron creando la sensación de que había que hacer estudios de impacto. Ahora, la metodología no se diferenciaba en ese momento, porque se estaba haciendo mucho antes, no se diferenciaba de los trabajos de investigación. Tenían el tiempo, estaban recorriendo una cuenca muy grande que iba a ser inundada, entonces ellos trabajaban de la misma manera que estaban acostumbrados. Distinto es ahora que te respiran las máquinas acá, ¿no? Entonces los tiempos se han acortado y las metodologías tienen que ser mucho más ajustadas, tenés que hacer selección, tenés que identificar cuáles son los puntos, la sensibilidad arqueológica, tenés que tener una muy buena línea de base previa para poder ir después a decir, voy a rescatar acá, acá, acá y acá, ¿no? Y algo que hay que tener siempre claro, que siempre dice Norma y yo comparto totalmente, es rescate no es investigación. No tiene los mismos tiempos, no tiene los mismos objetivos. Entiendo que debería tener a veces algunos resultados un poco más visibles, pero no son los mismos. Pero ha avanzado muchísimo en ese sentido. No sé si te contesté la pregunta, porque yo suelo irme por la... No, perfecto. Y bueno, seguro Juli te habrá dicho que la vamos a entrevistar a Norma también, pero quisimos entrevistarte a vos. También por tu currículum y porque formas parte del posgrado, de la especialización en impacto. A pesar de que yo no me dedico específicamente a la parte de estudios de impacto, porque ese tema lo concentra Norma, yo hice estudios de impacto desde la década del 90 hasta el 2010, 2012, en que me harté y no hice más, ¿no? O sea, empecé a tener, y no salí más al campo. Pero sí me dedico a la parte de gestión patrimonial de sitios y áreas, ¿no? Es otro tema, es un tema parecido. ¿Cuál era la segunda pregunta? La segunda es cómo describirías vos la relación entre los arqueólogos y el sector privado. Y si notaste, yo me imagino que sí, si notaste cambios en las últimas décadas. Por supuesto que sí. Al comienzo era la relación entre las empresas. Los arqueólogos era primero ufa que hinchas, ¿no? Acá vienen los ólogos, nos decían, los ólogos, y ahí englobaban ecólogos, geólogos, todos los antropólogos y arqueólogos, todos los ólogos que íbamos a demorarlos en su trabajo, ¿no? Porque ellos no estaban acostumbrados a decirles, miren, no, hasta acá, esperen, hay que hacer esto o hay que hacer aquello. Y no estoy hablando únicamente de arqueología, estoy hablando de antropología también, ¿no? Los tipos eran topadoras y les aseguro que no hay nada más terrorífico que la capacidad de máquina de destrucción que tiene una empresa grande. Una empresa grande como Techin, como Contreras, como estas Rogio, como estas grandes empresas que mueven mucha maquinaria y van a una velocidad de vértigo. Si no hay nada físico que lo o legal. Porque eso es algo que me olvidé para la primera pregunta. Otro de los grandes cambios que se dieron es la parte legal. Ellos ahora trabajamos enmarcados legalmente mucho más. Trabajan los jóvenes y trabajan los especialistas cada vez más enmarcados legalmente. Desde la sanción de la Ley de Patrimonio en el 2003, por ejemplo, toda el dominio de los bienes arqueológicos que hay en una provincia es de la provincia, es de la entidad provincial. Entonces, no importa quién sea el poseedor de esa tierra, el superficiario, como le decimos nosotros. ¿Quién es el superficiario? El patrimonio arqueológico le pertenece al pueblo de la provincia. Entonces, cuando vos vas a hacer una obra, vos estás gestionando ese patrimonio que es de la provincia. Tardaron mucho tiempo en entender eso.
Entonces, en principio, lo que trataban de hacer era zafar, ¿no? O sea, zafemos. Ponemos un geólogo que nos firme que no hay nada. Trataban de cubrirse de manera leguleya, digamos, y después empezaron a encontrar con problemas reales y que la ley les caía encima y les cobraba multas o cosas por el estilo. Entonces fueron aprendiendo, todos fuimos aprendiendo, ¿no? O sea, nosotros al relacionarnos con la parte privada, por ejemplo, los arqueólogos con los arqueólogos que hacen impacto con los arqueólogos que hacían investigación. Había muchísimos problemas. Vos ibas a trabajar a una empresa, te contrataban porque tenías un currículum o lo que sea, llegabas a una provincia X y los arqueólogos de ahí te decían, pero me tendrían que haber llamado a mí. Y el tipo les decía muy atinadamente, señor, yo estoy haciendo una obra de línea de 150 kilómetros y acá hay como 42 áreas de investigación. ¿Qué tengo que llamar a 42 arqueólogos? No, llamo a un especialista. Ese especialista va a tener que relacionarse con los arqueólogos académicos. Y si en algún momento, como nos sucedió en una obra en la que se compartimos normas hace muchos años, surge información, nosotros la compartimos o la cedemos al investigador del área, ¿no? Por ejemplo, Beatriz Ventura publicó un sitio que fue rescatado en el marco de un estudio de impacto porque la investigadora del área era ella y le pasamos el informe y le pasamos toda la información que habíamos recolectado. Esa es una práctica que tiene que mantenerse, que no sé si todos los colegas lo hacen. Pero hubo mucho resquemor, porque además ganábamos dinero, ¿entendés? Entonces eso era también, era una fuente de resquemor. Es así, somos humanos, ganamos poco. Es así. No sabía, pero, me encantó. Perdón. ¿Qué? No, que me encantó este nexo entre el compartir la información para que después cada arqueólogo que trabaja en cierta área pueda seguir la parte de investigación. Claro, porque imagínate si vos tenés que hacer un relevamiento de 100 kilómetros en un mes y vos lo que haces es un muestreo, porque si vos trabajás en una línea, estás haciendo un muestreo, ¿no? Y ese muestreo lo haces metodológicamente, apropiadamente, y vas tomando datos. Esos datos vos los podés publicar, pero tu ética debería decir, bueno, lo voy a publicar con el profesional que trabaja acá en investigación. Cosa que en otros países del mundo no es así. Pero en Estados Unidos, gran parte de la metodología distribucional la hizo la gente que hacía estudios de impacto. Entonces, y publicaban en áreas donde trabajaban otros investigadores. Pero esta parte distribucional, que tiene una metodología específica, la fueron generando la gente que hacía estudios de impacto. No sé si ustedes vieron Ruth Schlanger, por ejemplo. Bueno, ya me voy a acordar. Hay una mujer, son dos mujeres. No me acuerdo en este momento. Publicaron un libro sobre la metodología y sobre los resultados de los trabajos que ellos habían. Esa práctica acá no se da. No tenemos esa práctica. Depende también del ambiente académico de cada lugar, ¿no? Es así. Pero yo creo que debería ser una obligación publicar los resultados de los estudios de impacto, con o sin el investigador académico como coautor. Porque si no, ¿eso dónde queda? ¿Dónde queda? Eso queda en ambiente, en algún cajón, no le importa a nadie, no se anima al investigador cuando presupuesta a pedir más presupuesto para hacer dataciones, para hacer análisis, para hacer cosas. Entonces quedamos ahí en el medio, ¿no? En el medio de lo que podría ser un buen trabajo. No sé si está bien. A ver. Sí. Bueno, la tercera pregunta, un poco lo fuiste diciendo, que habla de los desafíos que fueron encontrando en las últimas décadas en relación con los proyectos
financiados por el privado y por los organismos multilaterales de crédito, que vos ya dijiste que te exigen justamente certificaciones. Bueno, eso al principio y hoy. Hoy sigue lo mismo, hoy es más todavía. Lo que pasa es que hoy ya está establecida esa práctica. Yo te estoy hablando de que cuando empezamos hace 30 años esto era todo nuevo. Ahora hay metodología, mucho está esta especialización, digamos, hay un corpus de prácticas que ya están establecidas, cosas que se tuvieron que construir a lo largo de estas décadas, ¿no? Y también se cometieron muchos errores. Por ejemplo, el hecho de que vos conozcas la metodología de un trabajo de campo de estudio de impacto, debe sumarse además a que vos conozcas o tu equipo conozca, porque por ahí vos no vas a trabajar solo, vas a trabajar con un equipo, que tu equipo conozca la arqueología del área. Porque, imagínate, hay investigadores de Jujuy o de Catamarca que se van a trabajar a Tierra del Fuego y no han visto un conchero en su vida. Y no distinguen un montículo común de un montículo que es un conchero, que no es la práctica donde ellos han trabajado. Entonces, cuando están haciendo una línea de base, se los comen, no los ven. Entonces, el trabajo del especialista metodológico tiene que estar asociado del conocedor del área, no solamente de la bibliografía del área, sino de que alguna vez se pateó la zona, hizo investigación o lo que sea. Por eso siempre es bueno que trabajen en conjunto, no necesariamente con el que trabaja en el área, con alguien que hizo trabajos en Tierra del Fuego, por ejemplo, en Gallegos o en algún lugar así, por decirte algo que es, o alguien que trabaja en Gallegos y es un especialista que se va a trabajar al NOA y no distingue una pirca vieja de una pirca nueva, una pirca arqueológica de una pirca hecha hace 3 décadas. Esto era todo nuevo. Ahora hay metodología, Norma ha escrito mucho, hay otros investigadores que también han escrito mucho. Bueno, todo ese tipo de cosas también son importantes. ¿Por qué? Porque la pirca se va a destruir. La pirca esa le va a pasar la topadora. Si te están llamando es porque vos tenés que jerarquizar la información que estás viendo y tenés que decir, bueno, por acá sí, pueden romper porque no es importante, por acá tienen que hacer un detour, por acá tienen que parar y pensemos qué vamos a hacer. Tenés que aprender a negociar. Y si no tenés la ley atrás tuyo que te pueda avalar, es mucho más difícil. No sé. ¿Está bien? ¿Sabes? Me siento como si tuviera un examen. Bueno, la cuarta pregunta es sobre cambios en la tecnología, que yo me imagino que El GIS. El GIS es una de esas tecnologías importantes de punta. Los rebotómetros, como le decimos nosotros, ¿no? En vez de una cinta métrica de 50 metros, un pequeño pulso láser contra una chapita así, y está el otro puesto allá y toma la distancia y vos tenés la distancia del muro, por ejemplo. Hay cosas así prácticas, el GPS, nena, el GPS chiquitito ese que usamos para ir al campo, no estaba en esa época, no teníamos, había que tomarlo con brújula, hacer una serie de cosas. No, todo eso se ha hecho mucho más sencillo, pero bueno, también nuestra investigación se ha hecho más sencilla en términos generales, ¿no? O sea, si queremos hacer investigación académica, o sea, todo eso. Hemos aprendido a generar planillas donde seleccionamos las variables, donde vemos qué es lo significativo y qué no. Y para eso te digo que necesitamos a este especialista en el área, la persona que conoce el lugar, que sabe lo que se puede encontrar y qué no, ¿no? Porque también hemos tenido también muchos problemas y ahora las provincias patalean mal con eso, cuando vos les rompes algo. Es así, o sea, te cobran multas importantísimas. Pero ya está roto, es así, es irreemplazable. Por eso hay que hacer buenos trabajos. Yo creo que, no sé si esto estaría en otra pregunta, creo que una de las grandes dificultades que tenemos para hacer estudios de impacto justamente es el hecho de que somos un país federal.
Y al ser un país federal, somos un país diverso. Somos un país donde cada provincia tiene su constitución, donde la legislación, si bien tenés un piso que está dado por la legislación nacional, la provincia puede legislar, cada provincia puede legislar en más, no en menos, pero puede legislar en más. Entonces, vos tenés, como profesional de impacto, tenés que saber bastante de leyes, tenés que ir muy afilado. Y no solamente de la ley de patrimonio, de la ley de bosques, de la ley ambiental, de la ley de un montón de cosas. ¿Entendés? Tenés que saber, tenés que trabajar muy enmarcado en la ley. Y algunas provincias también tienen sus propios protocolos. Protocolos donde te dicen, bueno, vos querés hacer estudios de impacto, andá, inscribite en tal área, presentá tal información, quiero que hagas una línea de base que tiene que tomar estos puntos, y quiero que después sobre eso hagas un estudio de impacto más detallado, sobre los puntos que vos consideres que el estudio de impacto de la línea de base determine que es relevante, y así, ¿viste? Y te va dando todos los pasos. Hay otras que no, hay otras que no tienen nada. Entonces, el investigador ahí se mueve, si es una persona de buena fe, se mueve igual que en la otra provincia, y si es una persona de mala fe, lo hará más chantamente, digamos. Depende de cómo sea. La siguiente pregunta habla de cómo equilibrar la necesidad de, por un lado, proteger el patrimonio y por otro, las presiones económicas de los proyectos en desarrollo. Mira, mi experiencia te dice que cuando te llaman a vos, cuando vos sos convocado o cuando se abre una licitación para hacer un estudio de impacto, eso ya está resuelto. Vos no tenés ninguna injerencia. Eso es política, son intereses provinciales y nacionales, y sale a la licitación y entran las consultoras a trabajar en eso cuando eso es relevante. Suponete que vos no estás de acuerdo con la minería, ¿no? Entonces está en vos como profesional decir, no, yo no trabajo con minería, listo, está en vos. Pero la minería va a estar. O sea, el hecho de que vos digas, no voy a trabajar, no cambia nada, y el hecho de que digas, no hay que hacer trabajos de minería, lo van a hacer, y los estudios de impacto a veces se van a hacer bien y a veces mal. Es así. Porque no, estamos como un poco abajo en la cadena de decisiones, ¿entendés? Nosotros venimos a ser los técnicos que entran acá, mientras que la decisión se tomó acá arriba. Son decisiones políticas muchísimo más, no sé, yo creo que es la gente, si no quiere una obra, es la gente, la comunidad la que tiene que poner el freno muchísimo antes. Los arqueólogos ya entramos cuando la cosa está decidida. Y podemos o no decidir trabajar en esa obra, y eso tiene que ver con nosotros y nuestra postura política, académica o ambientalista o lo que vos quieras. Pero no vamos a parar nada a eso. ¿No? A eso. No sé si están de acuerdo o no, podemos charlar, además ¿qué piensan ustedes sobre eso? Creo que ahí entra también en juego el trabajo de los antropólogos socioculturales, el trabajo que hacen ellos con las comunidades. Creo que están mucho mejor preparados ellos para tratar los reclamos de las comunidades. Sí, yo creo que además pensá, o sea, cuando vos hablas de comunidades, estás hablando exclusivamente de comunidades originales. ¿O de qué? O de comunidades en general. Comunidad local. La comunidad local, en toda su heterogeneidad. Porque las comunidades locales no son homogéneas y no tienen una postura absolutamente, ¿cómo se llama?, consistente en un sentido, sino que hay quienes están de acuerdo con una cosa y con otra. Te voy a dar un ejemplo. Hace unos cuantos años, cuando yo todavía estaba en actividad en este tema, tuve que ir a hacer un monitoreo a Veladero, a la mina de Veladero. Monitoreo ya era un camino, el camino que lleva desde Rodeo hasta la mina misma. Es un camino que estaba protegido, es un camino en el que no entran vehículos, sino que es todo terreno de la mina, aparentemente, va un portón antes de entrar,
Pero ahí había algunos recintos antiguos, que seguramente son del Holoceno medio, ¿no? Y ellos les habían hecho en su momento protecciones, cartelería, todo lo que había sugerido el equipo de arqueología del área. Entonces yo era la primera vez que me acercaba a este tipo de obra y de emprendimiento impresionante, te digo, la capacidad para poder llegar ahí nos hicieron un montón de estudios, teníamos unos carteles, ¿no? Teníamos que ir con una camioneta a- eh, que fuera registrada, no nos dejaban sacar fotos arriba en el área de la mina, ¿no? Una serie de cortapisas, digamos. Yo decía, ¿cómo no se opone la comunidad de rodeo a esto? Que vos veías el gran lago de desechos tóxicos que se estaba formando, que estaba todo protegido por un textil, geotextil, y ahí tiraban las cosas. Era como si hubieran, no sé si oyeron hablar de los tranques, en Chile le llaman los tranques, agarran una quebrada chiquita, la recubren toda con un geotextil como para aislarla, la trancan en los dos sentidos y ahí tiran porquerías, ¿no? Eso filtra, eso tiene problemas, y entonces había un arroyo que se llamaba Tahuatahua que bajaba y para nosotros mirábamos, éramos tres, mirábamos y decíamos, esto está contaminado, esto está contaminado. Nosotros íbamos a sacar fotos de los recintos y cómo estaba la protección 2 años después de que esto, o 3 años después que esto ya había comenzado. Y ahí nos dimos cuenta de cuál era la razón. La mina, no sé cuál era la empresa, no me acuerdo, había repartido un montón de cosas. Entonces, el colectivito que subía a todos los obreros era de gente de ahí. La comida, el pan y todo eso era de la gente de rodeo. ¿Entendés? O sea, se habían conseguido imbricar con la comunidad, con lo cual era mucho más difícil deshacer eso. Suponete que un grupo de ambientalistas hubiera conseguido cerrar la mina. Era una rebelión en rodeo. Eso. No siempre sucedía. En Catamarca no sucedía eso. Por lo menos en lo que yo conocí de la lumbrera, dejaron un pasivo ambiental y social brutal, brutal, la mina de la lumbrera. Traían todo de afuera, todo de Chile, hasta los técnicos, los guantes, los cascos, todo lo traían de afuera. Y era una tremenda mina que no había, con 4.000 obreros en su momento más importante, que ningún pueblito, ni Belén, ni Andalgalá, ni Santa María, estaban en condiciones de abastecer. Entonces, no había una política de que el gobierno les dijera, no, ustedes tienen que comprar la Belén, a Andalgalá y a cosas. Estábamos en la época de Menem. Entonces, era el famoso derrame, ¿no? El famoso derrame que alguna vez iba a llegar y no llegó nunca. La famosa teoría del derrame. Pero por eso, cada provincia y cada momento, o quizás porque aprendieron de la lumbrera, los de Veladero no se portaron así. Entonces, lo que hicieron fue mezclar sus cosas con la gente del lugar, y era mucho más difícil de desentrañar eso. Mucho más difícil decir, no, esto se termina y dejás al pueblo sin laburo, completo. Desde los que trabajan en la mina hasta los que llevan, hasta los que les venden nafta, hasta los que así se manejan. En esta última pregunta, por ahí hay como, está implícita esta idea de lucha entre lo que sería la protección del patrimonio y el desarrollo económico. Y justamente Yo creo que estamos hablando mucho más ampliamente. Hasta recién yo estaba hablándote mucho más allá del patrimonio. Estaba hablando del desarrollo local, Sí, sí, sí. exclusivamente. El patrimonio, no te estoy diciendo que lo tenían divino, lo habían rescatado, le habían hecho todo el registro, le habían puesto un cerquito, un cartelito protegido por la ley provincial tanto de San Juan y por la ley 25743 de marzo. O sea, todo eso era lo que nosotros estábamos registrando para ver si eso se mantenía, ¿no? Si no se había roto. Pero igualmente no era un lugar que pudiera tener demasiados daños más allá de los daños que provoca la nieve el invierno, porque subimos desde
900 a los 4.000 metros, ¿no? O sea, no había gente. Por ahí caravaneros o algo así, pero nada más. No había población. La población está toda en el valle. Nunca te enterás de qué es lo que pasa arriba, ¿no? En general, en todas las minas pasa eso. Están afuera, están lejos, no las ves. No ves qué es lo que están haciendo. Es un problema. Todo nuestro noroeste son provincias, como ellos se autodenominan, con vocación minera, porque ya desde épocas prehispánicas es una zona minera. Y todavía, somos un país en donde todavía la legislación no les exige, no estoy hablando de arqueología ni de patrimonio, te estoy hablando en términos de rédito y de remediación y de evitar el daño, no les exige todo lo que les debería exigir. Y por eso somos baratos y por eso vienen. Claro, no se exige que el crecimiento también considere justamente a la población local. Exactamente. Sí. Creo que en este momento, en este momento las cosas han cambiado mucho. Yo empecé a trabajar, no existía ese concepto de consenso, consulta libre previa e informada, no existían las comunidades originarias establecidas. Recién en el año 94, con la sanción de la Constitución reformada, comienza a darse la entidad a esto de los derechos de las comunidades originarias. Después la Constitución hace que salgan las leyes, ¿no? O sea, la Constitución sola alcanza, pero después tenés que hacer leyes específicas para cada cosa, como la de la tierra, como la de... Y recién ahora, si vos te pones a revisar en la bibliografía y en los diarios, vas a ver que recién ahora las comunidades tienen conciencia de la parte que les toca. Ahí ¿cómo se llama? En Vaca Muerta hay comunidades que están haciendo sus reclamos importantes para las empresas que están ahí, Total, YPF, no me acuerdo, son varias las empresas que están ahí. Y están haciendo sus reclamos sobre una base legal, sobre la base de toda esta legislación que se generó, pero eso no fue siempre así. No contrataban antropólogos. La máquina, una máquina terrible pasaba por una terraza así, tiraba piedras para abajo había una población, y los arqueólogos, que eran los que estábamos en el campo, salíamos a los gritos con la radio pidiendo que se dejaran de tirar bloques a la población que estaba ahí abajo. Ningún antropólogo los había ido a consultar, ni les había avisado de nada, o explosiones que había en su momento para atravesar zonas rocosas. Los antropólogos brillaban por su ausencia, los ecólogos brillaban por su ausencia. Los únicos que, les digo honestamente, los únicos que estábamos 24/7 en el campo, ya sea haciendo el trabajo o monitoreando la apertura de los suelos, éramos los arqueólogos. Entonces, se está metiendo con un bosque de queñual, llamábamos por la radio. No supongo que eso han cambiado. Es así. Y ojo, que me estoy saliendo del tema patrimonio, ¿no? Porque es mucho más grande el tema de estudio de impacto. El patrimonio es una parte. Generalmente los que son más perjudicados son los pobladores locales. Entonces hay que tratar de minimizar el daño. Muchas veces las empresas piensan que haciéndote una escuela o dándote una ala nueva al hospital, ya con eso cumplieron, ¿no? Y no es tan así. Quizás no te olvides que yo hace 10 años que no hago probablemente en estos años las cosas hayan variado, y seguramente Norma, que sigue en actividad en ese sentido, te pueda dar una imagen mucho más concreta, ¿no? Más moderna de todo esto. La siguiente pregunta es bien personal y es ¿cómo lograste vos trabajar en las distintas áreas, o mejor dicho, hacer evaluaciones de impacto en su momento, docencia, investigación? Hice de todo, ¿viste? Y no soy CONICET, nunca fui CONICET. O sea, en algún momento yo pensaba, claro, yo me recibí a los 30 años, no me recibí a los 25. Y en ese momento CONICET era mucho más exigente con
no sé, las fechas de eso, ¿no? Entonces yo, cuando me presenté, tenía 31 y no me dejaron entrar. Después fui becaria de la universidad y no tenía estas limitaciones. Lo que pasa es que también tenía, ustedes en algún momento habrán tenido a mi hija en alguna materia, por eso. Yo hice mi carrera criando a mis hijos, entonces, bueno, nos ha pasado a muchas mujeres en esta posición. Y uno estudia mucho. O sea, cuando yo acepté ir a trabajar con Norma al norte, haciendo monitoreo de la máquina, me tuve que poner a leer un montón. Yo venía de Patagonia, mi tesis de doctorado es sobre Patagonia. Ahora trabajo en La Rioja hace 20 años, pero en ese momento mi experiencia era Patagonia. Y por suerte estaba ella, que ella sí venía trabajando en el nordeste. ¿Ves? Entonces, uno con los años lee tanto trabajando en estudios de impacto, tiene que ponerse a leer tanta bibliografía diferente. Con la ayuda de los colegas locales, vos terminás teniendo un panorama más o menos amplio de lo que es la arqueología de la Argentina, ¿no? Creo que la única provincia que me falta conocer es Formosa. Me han dado mucho lugar. Ojo, les digo a las chicas, es complejo. Sí, depende de cómo compatibilizar esto con una vida en términos de lo que se nos exigía ahora, no sé en este momento cómo es, pero creo que está mucho más compartida la vida, ¿no? Pero igualmente hay algunas cosas que nos competen a nosotros, como tener los nenes, ¿no? Los hijos los parimos nosotras, es así. Y se vuelve un poco difícil. Pero bueno, son elecciones que uno ha hecho en su momento, las han hecho ustedes también. Y él no dice nada. Esa fue para vos, Augusto, para todos. No, yo no quiero ser machista en ese sentido, ¿no? O sea, o feminista boba. Creo que tenemos diferencias concretas que que hace muy rica la diversidad, pero que también nos pone piedras en el camino. O sea, salir al campo a hacer un estudio de impacto 20 días, cuando tenés hijos chiquitos, quizás un varón se lo puede bancar porque sabe que va a venir con dinero a la casa y la esposa hará lo que pueda para seguir adelante con la vida familiar. Para nosotras, 20 días fuera de casa con los hijos chiquitos, eso es un garrón, ¿sí? No, es una carrera que es hermosísima. Yo todos los días me levanto y me miro en el espejo y digo, soy una bendecida de poder haber llegado hasta acá y haberme jubilado haciendo lo que me gusta. Eso, ¿no? O sea, quizás no tengo la mejor jubilación del mundo, ni mucho menos, pero soy feliz y yo sigo trabajando en eso. Me gusta. Es así. No, es que me parece que también ustedes tienen que escuchar que es posible, porque yo sé que la presión que sufren por entrar a CONICET, por el mundo académico, por todo eso, es muchísima. Es mucho. Y lo que tienen que saber es que en este momento, a partir de las legislaciones, a partir de que cada provincia toma conciencia del dominio de sus bienes arqueológicos, se abren muchos más espacios para el trabajo fuera de CONICET, para la gestión del patrimonio, que no implica que no vas a hacer investigación. Hay gente que se ha ido a vivir a Bariloche, porque se abrió un centro por ahí, y está haciendo investigación, pero también hace gestión, o se fue a vivir a La Pampa, o se fueron a vivir a Santa Fe. Entonces, esa cosa de poderse, hacen docencia, hacen gestión de patrimonio, y vas picoteando en un montón de cosas, ¿entendés? O sea, te vas interiorizando en un montón de cosas, tenés que leer metodológicamente de un montón de cosas, y yo creo que te enriquece, ¿no? O sea, también hay aquellos que te dicen, no me gustan la gestión, yo quiero hacer investigación pura. Fenómeno, me parece bárbaro, son indispensables, pero yo siempre preferí esto.
me parece mucho más, hago investigación, obviamente, tengo mi proyecto, hago investigación, pero yo me voy por las ramas, chicos. No, nosotros encantados, porque estamos así aprendiendo. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué perspectiva ves a futuro en cuanto a oportunidades laborales? Creo que lo fuiste diciendo. Un poquito te lo fui diciendo. Digamos, todo va a tener que ver tiene que ver con dos cosas. Primero, con la situación general, ¿no? Con la valorización del patrimonio que se haga. Este gobierno en particular, discúlpenme, yo no sé qué piensan ustedes políticamente, pero este gobierno en particular está destruyendo todo lo que tiene que ver con los controles. Destruyó el INAI, la ley de patrimonio cultural, que no compete exclusivamente al patrimonio arqueológico, sino que es algo más general. La destruyó también porque quiere que los artistas puedan vender las obras y que los coleccionistas puedan vender las obras. O sea, siempre hay un motivo económico atrás, espurio, pero todo cambia, nada es estático. Nada es estático. Entonces lo que nosotros vivimos en los 90, estamos viviendo esto ampliado, pasó también. Entonces ustedes recién están terminando y todavía se pueden acomodar en alguna otra situación que sea mejor. Creo que en la medida en que el país mejore, va a haber más posibilidades de hacer estudios. Por ejemplo, si vos cortás la obra pública, estás cortando a todo lo que viene junto con la obra pública. Los estudios de impacto, los estudios socioeconómicos, todo. Hay un montón de investigación al margen y de gestión de determinadas áreas, ¿no? La parte ecológica, la parte ambiental, un montón de especialistas, pero bueno, este señor no nos tiene ningún respeto a nada que sea académico. Entonces, estamos viviendo realmente, según mi forma de ver, una mala época en ese sentido. Pero bueno, va a pasar. Creo que las perspectivas en términos de, por ejemplo, metodológicas son muy buenas, porque hay un montón de tecnologías nuevas que se están implementando en la investigación que se aplican en los estudios. Y una de las cosas también que creo que se está también consolidando es que las provincias saben qué pedirle a las consultoras. Entonces los estándares de los trabajos van a ir mejoran. Si la provincia ya tiene un protocolo que te dice: yo quiero que vos en tu línea de base no me hagas un cuento de la bibliografía que leíste sentado en tu casa. Yo quiero que te camines, que me digas esto y esto. Y en el estudio de impacto quiero esto y lo demás allá. ¿Entendés? Y después quiero que hagas aquello y que lo publiques y que los materiales los inventaríes y me los pongas en el museo tal. Todo eso. Entonces, cada provincia está tomando control sobre ese tipo de cosas. Algunas mejor, otras peor. Algunas mucho mejor. La última pregunta se relaciona bastante con lo que ya nos viniste diciendo, y es qué proyecciones deberíamos tener en cuenta para trabajar nosotros a futuro. Fórmense. No vayan desprovistos de las herramientas. No van a entrar trabajando como seniors, van a entrar trabajando como juniors. Ustedes saben, hay como un escalafón y de acuerdo a eso es como cobran, ¿no? Un estudiante que va a trabajar en un estudio de impacto cobra mucho menos que un junior que es un graduado reciente, y es mucho menos que uno que organiza o que tiene equipos, ¿no? Que trabajan en eso. Pero es bueno interiorizarse de todas las técnicas que pueda llegar a ver, ¿no? Por eso me parece que quizás el grado no está... Por eso organizamos con Norma esta especialización. La pensamos como tratando de tapar un agujero. El día que el grado tome todas estas cosas dentro del grado, quizás la especialización no va a tener sentido. O sí, no sabemos, pero o el grado les va a dar una introducción a lo que va a venir en detalle después, ¿no? Porque en un año quizás no hay unas materias cuatrimestrales, no hay todo lo que hay para ver.
pero fundamentalmente fórmense. Hay equipos que se han ido armando de colegas jóvenes. Arqueolab, por ejemplo, es uno de ellos, que son estudiantes, ¿no? Son graduados, que ellos trabajan como cooperativas, como pequeñas cooperativas que se presentan. Lo que pasa es que el comienzo de eso es bastante más difícil. Hay una colega joven muy capaz que se llama Silvina Seguí, no sé si ustedes la conocen, Silvina Seguí. Ella es de uno de estos trabajos cooperativos, para que ustedes le pregunten cómo se vive eso, cómo se vive esa parte de decidirse a hacer un trabajo de impacto. Quizás van a empezar con trabajos pequeños, no trabajos muy significativos, porque una obra del BID te va a pedir un currículum así, que tengas toda la chapa, ¿viste? Todas esas cosas, que seas viejo y que tengas que contratar un montón de gente para hacer el trabajo de campo. Pero quizás trabajos pequeños, las obras también se están extendiendo, no solamente estas grandes obras de infraestructura, sino una obra en la zona urbana, por ejemplo, como lo que pasó en Moreno 555 con la cisterna, ¿no? Una cisterna que se rompió porque el tipo no hizo los estudios de impacto que tenía que haber hecho, ¿no? Entonces, esas cosas hay que empezar a consolidarlas. Y algunos se especializarán en urbana, otros será rural, otros, ¿no? O sea, también van a ir tomando sus especializaciones también, sus áreas de interés, de trabajo. Eso parece. Bueno, y la última pregunta es ¿de qué manera podrían las políticas públicas y la legislación a futuro podrían mejorar la protección del patrimonio arqueológico? Mira, la legislación existe. No es que no tenemos legislación de protección del patrimonio. Legislación existe. Quizás no es la legislación más actualizada del mundo. Paso número 1, revisar periódicamente la legislación que tenemos entre manos, tanto la provincial como la nacional, que de hecho APRA, por ejemplo, está involucrada en este momento en un proceso de determinar cuáles son las cosas que habría que modificar de la 25743, ¿no? Que me parece muy apropiada, y ya pasaron casi 20 años. Entonces, eso es una de las cosas, adecuar a estos tiempos la legislación, ir revisándola. La otra es cumplirla, hay que cumplir la legislación. No puedes hacer un trabajito donde el arqueólogo esté ausente cuando estás metido en un área donde no sabes si vas a encontrar patrimonio. Tiene que haber uno. No te lo puede poner el gancho el geólogo. ¿Entendés? O sea, esas cosas me parece que son importantes hay que cumplirlas. Y por otro lado, es saber exigir, ¿no? O sea, el tema son las licitaciones. Cuando hay una obra, se hace una licitación. Esa licitación viene con unos como premisas, ¿no? En la licitación se va a pedir esto y esto. Cuando viene de Banco Mundial, eso ya está hecho, esto ya viene, nos lo manda de Banco Mundial. Porque para dar la plata, dice, bueno, vos tenés que hacer tales cosas. El tema es con las pequeñas obras, con las obras que son locales, de financiación local. Entonces ahí las provincias tendrían que balancear el tema entre el interés que tiene de hacer la obra y la protección de sus patrimonios. Y ahí estamos en un proceso, en un problemita, porque ambiente no es cultura. Las direcciones de cultura siempre corren por atrás de ambiente y siempre corren por atrás de turismo, lamentablemente. Abrimos este sitio al turismo. Sí, bueno, pero ¿cómo lo vas a abrir? ¿Por qué lo vas a abrir? ¿Está en condiciones el sitio? ¿Le interesa a la gente abrirlo? Ay, no, pero es un atractivo porque lo unimos con el circuito de qué sé yo. Pero, ¿viste si ese sitio está en condiciones o no? Pero se enganchan y lo único que interesa es el atractivo turístico y ahí fuera, ¿no? Y con la obra también. ¿La obra qué va a hacer? No, pero yo no puedo dejar de hacer una obra que le va a dar luz a tal lugar. Pero no, nadie está diciendo eso. Pero hace las cosas bien. O sea, el
tema es ese, que se cumplan las leyes, que se cumplan los protocolos que alguna vez se establecieron y que son pertinentes, ¿no? Que son pertinentes para este trabajo. Y que lo haga gente formada, no cualquiera. Gente que sepa de lo que está haciendo. Entonces son como varias patas que lograr. Juli, no sé si tenés algo que hayas anotado, alguna duda. Yo tengo algo que me surgió de la charla de ahora, que es que vos, Gabriela, dijiste hace un rato que gestión no es investigación, pero también dijiste lo importante que es y lo que se puede rescatar, mejor dicho, cuánto de ese rescate y de la gestión en impacto puede servir a la investigación. Eso está buenísimo. Yo lo que te dije fue, no podemos pedirle a una empresa que este sitio que estamos trabajando acá necesitamos 8 meses para escapar, en términos de nuestros tiempos. No se puede. Entonces tenemos que encontrar la manera de acelerar con metodologías nuevas, acelerar los tiempos. Y eso implica dinero, porque vos vas a ir con 4 colegas a hacer un estudio en tu trabajo académico y quizás vas a tener que ir con 12 personas para hacer una cosa un poco más expeditiva. Y ese sitio va a tener vas a hacer un muestreo del sitio, vas a ver si el sitio es realmente significativo o si hay muchos otros recintos que no van a ser tocados, etcétera. Tenés que hacer evaluaciones. En ese sentido, decía que no son los tiempos de la investigación. Pero la información que surja de ahí, relevante, la tenés que analizar. Es algo que no se hace habitualmente. Creo que hay algunos equipos de trabajo de impacto que los informes son muy completos y otros que no, te hacen un inventario, tenemos 550 lascas, no sé, 600 fragmentos de cerámica, 3-4 alusiones a los estilos cerámicos, su ruta, ¿no? Tenés que sacarle el jugo a la información, porque para eso sos arqueólogo, para eso tenés tu formación como tal. Entonces, bueno, hay un jueguito de 2 lados y la empresa te tiene que dar más tiempo para hacer el informe, ¿no? Y no que ya lo quiero porque necesito. No, esto es así. Tenemos estos tiempos. Ahora, no siempre se puede. Solamente las personas con mucho prestigio, ¿no?, pueden conseguir hacerse. Cuando vos te estás empezando y a veces te pasan por arriba. Esa es la realidad, muchachos. A veces te pasa. No sé, yo creo que los estudios de impacto, no solamente en el noroeste, sino en todo el país, han avanzado muchísimo. No se acercan siquiera a lo que son los estudios de impacto en Chile. En Chile, al ser un país central, tiene esa comisión de monumentos, que es feroz. Vos le propones que vas a hacer 10 sondeos y la Comisión Nacional de Monumentos te dice, no, 52 sondeos para ver qué pasa en esa zona. ¿Entendés? O sea, es muy exigente y es muy respetada a nivel empresarial, porque te pueden parar una obra. ¿Por qué? Porque le han dado las atribuciones para eso. Acá, como esto está disperso en distintas provincias y solamente la jurisdicción nacional solamente es atinente a la jurisdicción nacional, esa es una de las cosas que los estudiantes tienen que saber. O sea, la nación no puede pasar por arriba de las soberanías provinciales, a menos que haya un descuido feroz del patrimonio y que en ese sentido pueda hacer un pedido de informe, pero queda ahí, porque las provincias tienen el dominio de sus bienes. Entonces, lo que necesitamos es que las provincias todas estén en un mismo estándar de protocolos, de solicitudes, de eso. Y hay provincias que no tienen a veces ni ley de patrimonio, tienen una ley de patrimonio enumerativa, de esas que protegen el patrimonio artístico, arqueológico, bibliotecario, protegen todo, hasta todo.
Y el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, el patrimonio arqueológico quedó metido en un montón en una cosa enumerativa y nada más. Entonces, en esas provincias hacen lo que quieren, no hay nadie, es ambiente quien maneja todo. Y por otro lado, las direcciones de patrimonio de las provincias tienen que exigir los informes. La aprobación del informe del arqueólogo no lo puede dar un señor de ambiente, lo tiene que dar un señor de patrimonio, ¿entendés? Un señor de la dirección de patrimonio, de la cultura. Bueno, esas son las cosas que tienen que ponerse a tiro, me parece todo. Así que espero que salga lindo el trabajo. Después que mandan una copia. Búsquenlo, después háganlo. No. Compas, ¿tienen algo que quieran agregar? No, la verdad es que fui anotando prácticamente todo, porque me parece que todo lo podemos usar para el trabajo y está buenísimo todo, y también como que me disparó un montón de intereses, pero bueno, eso ya queda en nosotros para empezar a investigar y a buscar bibliografía, como mencionaste vos, Gabriela. Y nada, me parece que ahora lo que queda es como esto. Pero la verdad es que... Me pueden contactar cuando quieran. Yo a veces todavía sigo yendo al Instituto Nacional de Antropología, que fue mi casa durante muchísimos años. Y a veces voy 2 veces por semana, pero eso es algo para combinar y podemos encontrarnos. Y si necesitan bibliografía, ahí hay una biblioteca muy importante también, que complementa la del museo. Hay muchos docentes de ustedes que están en el instituto. Está Mariana Carballido, Pablo Fernández, Vivian Jameson, hay mucha gente, Solana misma, qué sé yo, Gisela Casiodoro, muchos de los docentes que ustedes han tenido están ahí. Así que pueden hablar con todos. Goñi, me estoy olvidando de Rafael Goñi, que ya me parece que también está de salida, Goñi. Todos ellos, ¿no? Bueno, me encantó, me encanta. A mí saben que hablar me encanta. Yo siento que nos quedamos cortos porque si fuera por mí me quedaría toda la tarde hablando, pero bueno, el trabajo exige que te ven. No. Ustedes hagan lo que tienen que hacer, y después si necesitan, o si quieren venir a charlar conmigo, hacemos ya fuera de este ámbito. Si se les ocurre en algún momento hacer una empresa de Arqueolab, una cosa así de estudios de impacto, pero yo les sugiero fórmense, no vayan sin formarse, o vayan con gente que los pueda ayudar a formarse, ¿no? O sea, vayan al campo con alguien que sepa, con alguien que los pueda guiar, porque se aprende todo el tiempo. Y así como van al campo con una libretita, con un librito, ¿cómo se llama? Con una libreta de campo, en estudios de impacto también, siempre se llevan. Así que bueno, la mejor de las suertes, chicos. Que les vaya muy bien en el trabajo, que les vaya bárbaro. Cuando tengamos el trabajo terminado, te lo vamos a mandar. Dale, sí, me va a encantar. Lo lees. Y bueno, por mi parte... Y ustedes van a entrevistar a Norma y a quién más. Y a Sergio Caletti. Claro, Sergio Caletti. Bueno, Sergio Caletti también trabaja en impacto de hace mucho tiempo. Y también, sí. No, él es bien específico. Hay que Norma. Sí. ¿No? Sí. Hicieron muy bien. Bárbaro, muy bien. Bueno, chicos. Bueno, muchas gracias por haberlos conocido. No, gracias a ustedes. Gracias. No, por nada. Los dejo entonces. Un besito. Dale, gracias. Bueno, chao, gracias. Muchas gracias. Corten la grabación.